Las amenazas no solamente son globales e internacionales, sino también son locales, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo le estoy marcando son algunos puntos que uno ha visto en la historia de la gestión ambiental, pública o privada. La primera es que a la mayoría de las personas no les preocupa mucho el tema ambiental o existe una prédica sin una actitud consecuente, es decir, me preocupa pero no hago nada. O si tengo que hacer mucho, bueno, alguien ya se va a ocupar y además siempre se piensa que en lo ambiental podemos correr el arco, podemos postergar decisiones, porque en realidad nada va a pasar. Bueno, a poco que nos pongamos a pensar un poquito en nuestro derredor, entorno urbano, regional, provincial, nacional, internacional en materia ambiental, todos los números son realmente sumamente negativos. Entonces, deberíamos preocuparnos porque el futuro de nuestra especie está asociado, y yo diría con mucha fuerza, a lo que le pasen a las otras especies. No somos tan fuertes, salvo porque hemos creado elementos de alta protección, pero lo cierto es, como yo les digo en el ejemplo, las cucarachas vienen sobreviviendo hace mucho tiempo y probablemente nosotros seamos más frágiles que las cucarachas, en un sentido. El otro problema es que, y esto pasa, por ejemplo, en cambio climático, ¿cuánto hace que se firmó la convención? ¿Cuánto hace que Argentina ratificó el protocolo de Kioto? Eh, y siempre los planes son para dentro de 20 años, 15, digamos 15, 20 años, pero cuando se acercan esas fechas se vuelve a correr porque en realidad no se cumplió con casi nada. Siempre se dice no hemos alcanzado las metas, debemos reprogramar, nuevas miradas estratégicas, nuevos talleres de validación, nuevas inversiones en consultoría, todo papeles, todas cuestiones realmente no demasiado conducentes, pero es como que estamos trabajando pero en oficinas, no en el territorio, no en la reconversión, no en las cosas sustantivas que tienen que ver con los cambios profundos que requiere el tema ambiental. El privado en realidad trata de hacer del ambiente un negocio, con lo cual tiene una mirada capitalista, tiene una mirada minera, extractiva. Después no son realmente mis amigos la gente de Greenpeace y demás, porque son soldaditos verdes, se oponen a todo, es decir, en general no tienen ninguna, sobre la base de su independencia de lo público y su financiamiento internacional a través de campañas y demás, hacen que ellos no hacen acciones con lo público. Yo recuerdo en la causa Mendoza, donde el Frente Activo estaba integrado por varias entidades de la sociedad civil, FARN, Greenpeace, CELS, Asociación Vecinos de la Boca, y había una quinta que ahora no me acuerdo. Yo le dije, miren, yo lo que necesito es que ustedes como entidades de la sociedad civil vayan a censar a sus pares de la cuenca. Vayan a San Vicente, vayan a Cañuelas, vayan a Avellaneda, vayan a Lanús, vayan a Lomas, vayan a Esteban Echeverría, vayan a Ezeiza. Bueno, no lo logré, es decir, lo único que ellos decían eran, Acumar está atrasado, corresponde que se sancione a las autoridades, no se han logrado los objetivos del fallo. Y realmente de esta manera es bastante difícil construir soluciones, sin perjuicio de señalar que muchas a veces de las cosas que las entidades indican es correcta, pero hay que ver en qué marco lo hacen. Eh, los empresarios que además de meter el dinero en el bolsillo tienen una alta cuota de responsabilidad, porque mientras no se den cuenta, siguen haciendo las cosas hasta que los descubren y después empiezan a apelar, cuestionan y demás, ¿no? Cuando el Estado o la administración activa quiere hacer algo y quiere generar una fiscalidad ambiental, que en Argentina no existe, lo más parecido es el ABL, la tasa municipal por barrido y limpieza, que es absolutamente insuficiente para financiar la gestión de los residuos sólidos urbanos, y quiere meter mano en el bolsillo para financiar esto, como es lógico, es decir, las cosas públicas, las colectivas se financian con impuestos y con tasas, hablan de que el Estado es un predador insaciable. Esta frase es de Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural. Y en realidad nunca me toca en el bolsillo, ¿no? Es decir, yo hago lo que hago,
cuando me buscan abogados para impugnar, llevar esto a juicio, arbitrariedad pública, no somos responsables o tienen subcontratistas a los cuales le pueden derivar las responsabilidades más pesadas y ellos dicen, bueno, no, pero acá hay otro responsable, que en realidad un pobre chivo expiatorio de algo que ellos sabían que podía pasar, por eso subcontratan las cosas. Y después hay una idea que en el mundo jurídico tiene bastante andamiajes. Bueno, si la justicia, y la justicia lo resuelve, pero vamos a pensar un poco con la lógica de la retroactividad. Un fallo de hoy, ¿cuándo fue? Multitemporalidad. Hoy tenemos el fallo. Proyección de futuro. ¿Cuánto va a tardar en ejecutarse la sentencia? Pues esto es uno de los dramas del tema ambiental, la ejecución de la sentencia que rompe el paradigma clásico de la justicia. Pero si vamos para atrás, es cuando empezó el conflicto ambiental. Por lo tanto, vamos a estar en un conflicto ambiental y una controversia de hace muchos años que pasó por una indefinición administrativa, pues en general ni el municipio ni la provincia hizo mucho, demorando la solución, se conflictúa, primera instancia. Hay otro problema que vamos a comentar, que es el problema de la prueba pericial en materia jurídico-ambiental. Cámara, eventualmente corte, con lo cual, digamos, mínimo entre 7 y 8 años a la sentencia, y después hay que hacer las cosas. Si nosotros hacemos un paralelismo con la causa Mendoza, 200 años de deuda, prácticamente entre la primera parte y la segunda de la causa, porque hay todo un íter cronológico, tenemos casi 3 o 4 años porque la Corte trató de reconducir el planteo que le habían hecho las entidades de la sociedad civil y, por un lado, como terceros, y la señora Beatriz Mendoza con otra gente damnificada en la salud, y separó los daños individuales de los daños colectivos y siguió con los daños colectivos. Pero después hay que ejecutar la sentencia, y lo cierto es que la sentencia de Acumar está en ejecución con el primer plan integral de saneamiento, que lo empezamos a trabajar nosotros y al poco tiempo llegó Piccolotti, con lo cual lo siguió Piccolotti con poca fortuna, porque en sus exposiciones ante la Corte motivó su tosudez. Esta es una inferencia mía, que dijeron, muy bien, usted sigue con estos criterios, muy bien, no cumple, le vamos a aplicar las 30. Entonces, el tema de la justicia es un fracaso de la sociedad, un fracaso de los actores que no pudieron resolver un tema, y en realidad lo depositan en otro lugar y que sea la justicia lo que resuelve. Pero esto le trae a la justicia un gravísimo problema, que es que no está acostumbrada a gestionar sus propias resoluciones. Los magistrados, en términos generales, y esto es descriptivo, dictan la sentencia, como que en medio se ejecuta sola, pero acá en lo ambiental, la ejecución de una sentencia es un programa integral, multicompetencial, holístico, transdisciplinar, de alta complejidad, de necesidad de financiamiento, con multiactores, de proyección en el tiempo, para volver las cosas en lo posible al estado más próximo al que tenía cuando fue el conflicto ambiental, si ello es posible, que en la mayoría de los casos no es posible. Entonces, el tema de la judicialización es importante, pero es en parte relativo, porque en realidad es como caer en el quirófano. Es mejor que te resuelvan el problema en la unidad sanitaria, si es que tiene los remedios, si está el pediatra, si está el médico, si está el enfermero, si está todo montado para la contención preventiva. Ya llegar a la justicia es llegar al quirófano, y en el quirófano las cosas se complican. Otro tema que pasa mucho localmente y es una amenaza para el ambiente es copia y pego. ¿Qué hicieron en España? ¿Qué hicieron en Alemania? ¿Qué hicieron en Francia? Hoy se traduce todo bastante fácil. Pero recuerden el ejemplo del camión que habíamos puesto. Lo que hacen en Escandinavia es ese camión lo mandan a chatarra y ponen un camión, que era ese camión rojo tan bonito, pero es un contexto distinto. Por lo tanto, lo que hacen en Europa, lo que pueden hacer en Estados Unidos, lo que pueden hacer los japoneses, no lo podemos hacer acá, porque en realidad están en otro estadio socioeconómico. Un ejemplo, Japón tiene para las inundaciones Tokio unas enormes piletas bajo tierra,
por lo tanto no se inunda. Nosotros hacer eso lo podemos hacer, pero cuesta mucho, por lo tanto nos inundamos. Y lo que tratamos de hacer es canalizar los arroyos, evitar los residuos. Entonces, las estrategias varían porque no podemos copiar cosas, ni tampoco podemos copiar de un municipio a otro. No todos los municipios son iguales, no todos tienen los mismos recursos, no tienen las mismas tradiciones. Y finalmente es la de siempre, todos, alguien, ninguno. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga otro. Y en definitiva no lo hace nadie porque esto se verifica. Todos podrían hacerlo, alguien pensó que lo iba a hacer otro, finalmente no lo hizo y el problema subsiste. Acá volvemos a recordar en ese sentido esta cuestión del paradigma que tiene que ver sobre la base de poder construir soluciones en equilibrio, y esto tiene que estar presente en nuestras miradas jurídico-ambientales. El otro punto que es bastante importante es que la sociedad cree que los problemas ambientales se resuelven con los criterios que están, mirando la pantalla, a la izquierda. Y casualmente la realidad indica que es todo lo contrario. Sin embargo, hay una simplificación y los medios conocen bastante poco de ambiente, salvo algunos pocos periodistas que saben, que se preocupan, que estudian. El Guesábal, recuerdo, entre otros, ¿no? Y profundizan ciertos temas, Pavesio, pero en realidad los problemas son complejos, son difíciles, tienen idas y vueltas, y básicamente no son gratis, requieren inversión pública y privada. Y esto es un tema básico, porque cuando uno dice vamos a hacer tal cosa, la pregunta es, ¿hay presupuesto? Y además, cuando digo hacer algo en 2020, lo tengo que tener el presupuesto aprobado y pensado en 2019. Con lo cual, si no lo pensé en 2019, salvo reasignación de partidas en 2020, no voy a poder hacer absolutamente nada y lo tendré que pasar para el 2021, siempre que la recaudación me acompañe para tener la disponibilidad de plata. Quiere decir, cuando a veces le decimos a un intendente por qué no hizo, es porque sencillamente no tuve partida, porque la recaudación se cayó. Lo que pensé el año pasado no lo puedo hacer ahora. Entonces, realmente las ejecuciones no son nada sencillas porque puede haber planificaciones, pero después no hay presupuesto. Esta es una de las ventajas comparativas que sí tiene la resolución del tema de Acumar, donde hay una planificación en el tiempo con presupuestos alineados a ese plan, porque ese presupuesto, además porque hay sentencia de condena de la Corte, está monitoreado por la Auditoría General de la Nación, que dice a ver cuánta plata están afectando. Está monitoreado por ahora los 2 jueces de la causa Mendoza, porque lo desdoblaron después del problema que tuvo Armela, realmente importante, que motivó un desplazamiento de la Corte y una falta de control en realidad, porque no pudo haberse desbordado en los problemas que tuvo por una denuncia muy certera de Horacio Berbisky en página 12. Y por lo tanto, digamos, hay un control de que la plata llegue, tanto de Cava como de Nación, como de provincia, en distintas proporciones. Siempre ha puesto mucho más la Nación, que además se endeudó en 840 millones de dólares para el tema del saneamiento y fortalecimiento institucional. Un tema importante que hablábamos de que no hay anonimato es el tema de los actores en materia ambiental, y en todo conflicto hay varios. La sociedad simplifica, que es la entidad de la sociedad civil, la empresa y el Estado. Generalmente es el municipio. El municipio tiene menos herramientas. Entonces, miremos un poquito mejor esto. Miremos por un lado la multijurisdicción, nación, provincia, municipios trabajando en resolver este problema. El conocimiento que aporta la universidad, que es clave, es un salto cualitativo en la gestión ambiental. De alguna manera las universidades están alineadas con el Consejo Interuniversitario Nacional. Por otro lado, las cámaras empresarias, que realmente predican mucho más de lo que hacen puertas adentro. Los trabajadores, que son, como yo decía, los olvidados de siempre. El pueblo en su conjunto, porque pareciera ser que la representación social son las entidades de la sociedad civil. No es así. Son una parte militante y menor cuantitativamente que el conjunto de la población, más las poblaciones originarias y criollas, que saben muchísimo de todo esto y son realmente muy poco consultadas. Y el problema de las entidades de la sociedad civil, a la cual ahora le vamos a dedicar un poquito de tiempo, es que tratan de equipararse a los estados y ya han logrado en las convenciones internacionales
tener un lugar donde son escuchadas por el conjunto de los países en las distintas convenciones. Vamos a hacer entonces ahora algunas reflexiones que tienen que ver con la sociedad civil.